empezar a grabar. La tarea de hoy, o el ejercicio, el taller que van a hacer hoy en el horario de clase, consiste en realizar un trabajo en Word normal, con introducción, objetivos, justificación, mínimamente que tenga eso, tabla de contenido, introducción, objetivos, y conclusiones al final, ¿sí? Y el cuerpo del trabajo consiste en eh, explicar lo que hemos visto en clase con sus propias palabras, con imágenes de internet, donde ustedes digan, bueno, sacado de tal página, no importa, pero sin normas APA, ni, o sea, sin citarlo bien, ni nada, eso no importa, sacado de esta página o sacado de este texto, o cualquier cosa, pero que quede claro de dónde lo sacaron, todo lo que escriban, ¿no? O, y si es de la clase, pues mucho mejor, ¿no? Con las, incluso las imágenes del video, las pueden coger, lo que sea. Simplemente es como resumir todo lo que hemos visto hasta ahora y con fotos y con texto el paso a paso del taller de hoy, del ejercicio de hoy. Al final las conclusiones y listo. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces vamos a empezar con con la teoría primero. Si estamos grabando, no estoy proyectando. Compartir. Ahora. Perdón, un segundo que está esto demorado. Bueno, entonces, ¿qué demora esto? Bueno, listo. Entonces aquí vamos a continuar el tema hablando de los diferentes tipos de corriente. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar de la polémica, digamos, de la rivalidad de las corrientes entre entre un científico, un ingeniero famoso, eh, muy bueno que se llamaba Tesla. Ave María. Tesla y otro que se llamaba Edison. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Alguien me puede decir algo? Sí, Carlos, pues yo digamos que sí, como videos de la rivalidad, pero Ajá, no como muy a profundidad sobre como la diferencia de ambas. bien. ¿Alguien más? No, no, señor, no recuerdo muy Bueno, bien. bueno, Tesla entonces era un ingeniero y Edison era un inventor muy famoso, el que inventó la bombilla eléctrica, Tomás Alva Edison. Eh, y entonces, pues la bombilla eléctrica y demás, la diferencia principal entre los dos, digamos, ellos trabajaban juntos. Básicamente, este señor Tesla trabajaba para Edison. Eh, el tema es que Tesla entendía que había una corriente que era más eficiente que la corriente continua. ¿Cuál es la corriente continua? La que ya vimos, la que vimos la clase pasada. En una barra, en una tabla
en un gráfico cartesiano, digamos, donde aquí tenemos los voltios y aquí tenemos el tiempo. Entonces, digamos, aquí hay 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, ¿vale? Ustedes manejan este plano cartesiano normal. Y aquí tenemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, tiempo en segundos, digamos, y voltios, pues en voltios, ¿no? Entonces, la corriente que vimos antes y que proviene, por ejemplo, de una pila común y corriente de 1.5 o una pila de 9 voltios, como la que tenían que traer ustedes, pues la corriente siempre está igual. Entonces, digamos que es una pila de 1.5 voltios, entonces empieza acá y cuando está funcionando, entonces la corriente en 1 segundo es 1.5, en 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos, en 5 segundos, en todos los segundos es 4.5, es 1.5 voltios, ¿sí? Y esa se llama corriente directa o direct current o corriente continua también, corriente directa, direct current o corriente continua. Y es la que proporcionan las pilas. Siempre es la misma en el tiempo y siempre es la misma en dirección. Siempre va para allá. ¿Se acuerdan que veíamos que llegaba al bombillito, lo prendía y continuaba? Y la dirección de los electrones, acuérdense que son los electrones los que se van moviendo, va yendo hacia allá, hacia allá, hacia allá. Digamos de manera positiva. Positiva es desde el positivo hasta el negativo, ¿no? Siempre van en lo positivo. Por eso siempre están en este cuadrante de arriba. Ustedes saben, eh, ustedes conocen bien el plano cartesiano, ¿verdad? En dibujo, en geometría, en el colegio, supongo que lo conocen bien, ¿o no? Sí, señor. Sí, profesor. Eso, bueno. Bueno, sí Entonces parece. aquí, eso, gracias, mejor. Entonces aquí es positivo, en este cuadrante estamos hablando de que hacia allá, estamos hacia allá y hacia allá, que es positivo y positivo. Aquí, cuando ya estamos para abajo, es negativo, digamos negativo en este cuadrante, entonces es negativo para abajo y positivo hacia allá. En este cuadrante de aquí tenemos negativo hacia acá, ¿no? Y hacia acá también negativo. Entonces negativo y negativo. Y en este cuadrante tenemos pues negativo para acá y positivo para arriba, ¿no? Entonces este es positivo y positivo y este de acá negativo y negativo. Y este de acá, como supera esta línea hacia abajo, viene siendo negativo. Es decir, si tuviéramos menos 1.5 voltios, entonces tendríamos que poner aquí 1, 2 y 3. Y este sería 1, 2 y 3, pero negativos, ¿verdad? Menos, 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 ¿cierto? Y aquí sería menos 1 segundo, menos 2 segundos, menos 3 segundos, menos 4 segundos, ¿cierto? Entonces aquí estamos a los 2 segundos positivos y 1.5 voltios aquí en este instante. Si, por ejemplo, la línea estuviera, no sé, por acá, entonces a los 1, 2, 3, 4, bueno, a los 4 segundos, en este encuentro acá, tendríamos a los 3 segundos menos 2 voltios menos 3 segundos, digamos, ¿sí? Sería este punto de acá, porque acá es menos menos, acá es más menos, aquí es más más y aquí más menos. Bueno, listo. Entonces, eso no nos importa todavía mucho. Simplemente esta corriente continua, los átomos empujan a los otros en el mismo sentido y llegan allá. Entonces, del positivo al negativo, siempre en positivo, siempre en este cuadrante de acá arriba, porque no van para el otro lado, digamos, siempre para el mismo. ¿Y de dónde sale la corriente de la corriente continua? Entonces, ya dijimos, de las baterías, de las pilas, vamos a llamarle pilas a esto, estas son pilas, pues, las pilas de 1.5, de 9, bueno, solo vamos a llamar pilas. Baterías
Las baterías son como las baterías de carro, como las baterías de energía solar, que son mucho más grandes y poderosas. Y las baterías normalmente se le llama algo que son recargables. Bueno, pero de ahí sale. ¿De dónde más podemos obtener corriente continua? Es una pregunta. ¿De dónde más podemos obtener la corriente continua? Ya lo vimos ayer. ¿Se acuerdan cómo la creábamos? ¿Cómo se creaba la corriente? No sé, díganme algo. Como de un enchufe o algo así. No, crearla nosotros, digamos. ¿De dónde De la fricción. de del electromagnetismo con el movimiento de la bobina sobre los imanes? ¿No se acuerdan? ¿Ya se acordaron? Sí, señor. ¿Se acuerdan que si le metía corriente, entonces se volvía un imán? Y si en cambio lo que hacía era mover el imán, un imán sobre la bobina, pues generaba corriente, se producía corriente. Entonces también puede ser de un motor. Con el motor, con un motor, podemos conseguir esa batería, esa energía. Y otra más, a propósito de lo que estamos hablando, del curso que nos atañe, ¿cuál creen que es otra fuente de energía de corriente continua? Es a propósito del curso. A propósito del curso, se llama energía solar y no sé qué, no sé qué. De dónde más podemos obtener energía, corriente continua? Pues de la energía solar. ¿Del agua? El agua, de las hidroeléctricas. No te ¿No? desvíes, Tatiana. Les digo que a propósito del curso, De los paneles. eso de los paneles solares. Entonces tengan en cuenta, mire que nosotros tenemos este elemento súper importante para nuestro sistema, que son los paneles solares, que producen DC. En inglés es DC, ¿no? En español pues podemos poner DC o CC o corriente directa. Cualquiera de estas siempre funcionará. Entonces los paneles, que es un tema fundamental en nuestro sistema, lo que proporciona, lo que produce, ¿no? El panel puesto al sol allá, sus elementos semiconductores, de lo que está compuesto, lo que hace es convertir esa radiación solar en corriente. ¿Qué tipo de corriente? Corriente continua. Es decir, que la corriente es este tipo, que siempre va, entonces yo puedo, en lugar de poner una pila, puedo poner un panel solar como ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner un panel solar aquí, vamos a dibujar, y él tiene un cablecito, pues, donde va el positivo y donde va el negativo. Y entonces aquí le podemos conectar el bombillo también y se lo conectamos aquí. Y entonces prenderá. ¿Qué hace los electrones? Siempre en el mismo camino y con la misma, digamos, la misma altura, o sea, los voltios que sea, 2, 3, 10, 20, lo que sea, siempre los mismos, y van y regresan, digamos, a cerrar el circuito por acá, ¿no? Entonces esto produce es lo mismo, es emulable este panel a una pila o a una batería, la manera o el tipo de corriente que produce, ¿vale? Bueno, creo que está todo dicho de la corriente continua. Es esa corriente sencilla que se produce del sol o se produce químicamente en las baterías, ¿sí? En las pilas, perdón, en las pilas o en las baterías. Eso ahí, como les dije la clase pasada, son reacciones químicas que hacen que por un lado, digamos, sobren electrones y por otro lado falten electrones. La pila se gasta cuando estos electrones que están aquí libres, listos para salir con todo ese potencial, como hablábamos ayer, se escapan y llenan los huequitos de los espacios acá. Entonces, cuando todos estos ya se han escapado y ya todos están aquí, ya no hay ningún potencial.
Ya aquí no hay nada y aquí no hay nada. Si conecto esto, si conecto estos dos polos, no va a pasar nada porque ya está en reposo, digamos, ya está estable. Antes era como un nido de corriente, ¿no? Los electrones ahí listos para salir. Ya cuando se llenan, cuando salieron y se hicieron al otro lado, pues ya se acabó el tema, ¿vale? Ahora resulta que Tesla vio otro tipo de corriente. Y otro tipo de corriente que básicamente lo que hace es ir y venir. Entonces, ¿de dónde sale la corriente alterna? ¿De dónde se puede obtener la corriente alterna? Básicamente de los motores. Si nosotros, ¿se acuerdan que hablábamos de la laminita metálica que daba positivo y luego al ponerse al otro lado daba negativo, pero siempre en las barritas que estaban conectados salía positivo por un lado y negativo por el otro? ¿Se acuerdan? Que lo Sí, vimos señor. ayer. Sí. Eso. Entonces, sí, se hace otra configuración de esas laminitas y de esas escobillas o barritas que llegan a esas laminitas. Otra configuración está siempre cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa corriente? Por eso el dibujo es así. Este dibujo que ven acá es sinusoidal. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va y vuelve. Entonces, lo que realmente sucede es, este es un motor o es una fuente, pues, de corriente alterna. Y entonces tenemos el mismo circuito. El mismo circuito funciona, ¿sí? Es lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que en un instante de tiempo, digamos, en el segundo 1, los electrones van para allá. Van para allá, van para allá, van para allá. En el tiempo 1, ¿sí? Van para allá. Y en el tiempo 2, los electrones van para el otro lado. Se devuelven. Y acuérdense que no es que el electrón dé toda la vuelta, ¿no? Sino que el uno empuja al otro, que empuja al otro, que empuja al otro. ¿Se acuerdan? Que son o sea, que podemos asimilarlo como bolitas pegadas. Estos son los electrones y bajamos y aquí está la carga, ¿no? Y volvemos a la batería, pues al motor que nos está proporcionando esa energía. Entonces, ¿qué pasa? En un momento los empuja para allá y este empuja a este y este a este y este a este. Entonces, los electrones pasan por ¿cómo se llama esto? La luz, lo que sea, ¿cómo se llama? La carga eléctrica. Carga eléctrica, no se les olvide, esta es la carga. Entonces los empuja, pasan por la carga eléctrica, el movimiento, y este le pega a este, y este a este, y este a este, y este a este, llegan hasta acá. Pero seguido a eso, en el segundo 2, entonces este electrón, esta batería empuja es para el otro lado. Entonces este electrón le pega a este, le pega a este, le pega a este, le pega a este, a este, a este, a este, va para el otro lado. Y instantes después va para el otro lado. Tri, 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 tri. ¿Sí? Entonces los electrones van para allá y vienen para acá. No es que sean todos los electrones, sino el uno le pega al otro y vuelve para acá. Va para allá, vuelve para acá. Esa es la corriente alterna y por eso se llama alterna. Porque alterna para un lado y alterna para el otro. O alterna en positivo, alterna en negativo. Cuando ya quedamos, cuando la corriente sale para acá, los electrones salen para allá, lo llamamos positivo, o sea, van en positivo, ¿sí? Pero cuando se están devolviendo, es corriente negativa, ¿sí? Porque como que se están metiendo los electrones otra vez y salen para allá y vuelven para acá. Pero el cable todo, aquí tengo un pedazo de cable, el cable entero, digamos, simplemente cuando yo le doy la corriente, empuja todos los electrones, devuelve los electrones, empuja, devuelve. Entonces, no es todo el tiempo empujando en un sentido,
sino que empuja en este sentido y vuelve y empuja en este sentido. Empuja en este, empuja en este. Eso tiene muchas ventajas, pero sobre todo es que se pierde menos corriente, porque digamos que casi que los electrones no se mueven. Ustedes piensen que en un momento estos electrones, este electrón que está aquí, si dibuja, este electrón que está aquí, empuja a este. ¿Por qué está tan lento esto? Acuérdense de avisarme del tiempo, porfa. Este electrón empuja al otro, pero están todos como ahí mismo, ¿sí? Son los mismos. No es como dando todo el impulso hasta allá, sino que empuja para allá, pero inmediatamente se va devolviendo. Entonces, puede que esté muy lejos la corriente esté lejísimos de donde está la carga, de donde está la casa de nosotros, pero ella empuja esto acá hasta acá con todos los electrones, está ahí y cuando ponen la carga, entonces se le devuelve la corriente y vuelve y la empuja para allá. Entonces rápidamente, digamos que los electrones están en todo el cable, ¿sí? En todo el cable están los electrones, ahí están. Entonces simplemente es empujarlos para un lado y para el otro. Así que es, no sé, como cuando uno mueve algo sobre un pivote, entonces como que lo mueve para acá y para allá, para acá y para allá. La energía que se pierde en definitiva es menor, muchísimo menor. Entonces, ¿y cómo funciona en el diagrama? En el diagrama esta corriente. Resulta que, pues, esta es la diferencia. Aquí están los diagramas, ¿no? De la corriente continua y la corriente alterna. En la corriente continua, ¿qué será lo que pasa? Pues si este computador es... Bueno. En la corriente continua, como vimos, voltaje y tiempo, ¿no? Entonces, en la corriente continua, el tiempo prácticamente no importa, ¿no? Y digamos, el voltaje no varía. El voltaje siempre está en lo mismo. Porque siempre está, no sé, la pila de 9 voltios. Entonces está 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios. Bueno, hasta que se acabe, ¿sí? Y tenga 8 voltios, o si lo proyecto acá, entonces tiene 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pues hasta que se acabe, ¿no? Digamos que puede durar 2 horas funcionando, 2 horas funcionando y se acaba la pila, ¿sí? Pero bueno, en principio, si por ejemplo fuera un motor o un panel solar, pues no se acaba, ¿no? Entonces, ahí sigue los 9 voltios, como lo veíamos ayer con el motor. En cambio, este de acá, la corriente alterna, lo que pasa es que el voltaje va siendo positivo, va siendo mayor, mayor y empieza a disminuye. Entonces, como se puede ver acá en este dibujito de arriba, cuando va para la derecha, él empieza, o sea, cuando va en positivo, estamos aquí en el cuadrante positivo, positivo, ¿verdad? Acá arriba, en este cuadrante de acá. Y entonces él empieza a subir, a aumentar su corriente, toda en positivo, y empieza a disminuir. Y entonces hace esto y tiene fuerza y luego empieza a disminuir porque va a echar para el otro lado. Se va a ir se va a devolver, ¿sí? Entonces va hasta allá y sube lo máximo y a lo máximo empieza uy, se hizo una bola, empieza a devolverse, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo se dibuja eso. Entonces, él empieza aquí en 0 y entonces aquí digamos son 10, 20, 30, 40, 50 voltios. Digamos que es una fuente de 50 voltios, ¿sí? Un motor que produce 50 voltios. Entonces él empieza a producir, a producir, a producir 50 voltios hasta aquí. 20 voltios, 30 voltios, hasta aquí, hasta lo máximo que son 50 y empieza a reducir, y luego ya empieza a echar para el otro lado. Es decir,
la carga se cambia. Ya no va para allá, sino que va para el otro lado. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Estamos bien? Sí. Y entonces empieza a ser negativa y también lo mismo. La cantidad es la misma. Hasta 50. Entonces, 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, hasta que llega aquí a menos 50. Entonces llega aquí a menos 50 y vuelve, empieza a subir menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0. En un momento está en 0 y vuelve a positivo y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir. ¿Vale? Entonces, es eso que está aquí dibujado en estas flechitas. Entonces, en un momento del tiempo, echa para allá, a la derecha. Y en un momento del tiempo, los electrones fluyen así. En un momento del tiempo fluyen para allá. Y en otro momento del tiempo, los electrones fluyen para allá. Es decir, que es corriente negativa. O sea, van para el otro lado los electrones. Muchos aparatos no funcionan sino con corriente positiva. La gran mayoría de los aparatos funcionan con corriente, pues con la corriente en el orden en que debe ser. Pero resulta que entra otra cosa en juego y es el tiempo que se demora en ir y volver. El tiempo que se demora en hacer esta vuelta. ¿Qué se me hizo el cosito? El tiempo que se demora en subir y volver y hacer todo este ejercicio se llama periodo. Este tiempo que se llama periodo. Y se mide. Bueno, ya hemos visto que el voltaje se mide en voltios, ¿no? Y el tiempo, bueno, pues se mide como lo medimos, segundos, tal, lo que sea. Y el periodo se mide en hertz. O en hercios. ¿Qué pasa? Que esto, de aquí hasta acá, digamos, es un... Uy, se había ido Lorena. Entonces, este periodo, esto se repite constantemente, ¿no? Se repite el hecho de que sube, baja, sube. Esta onda entera entre subir, bajar y volver a subir es un periodo, ¿no? Y lo llamamos y lo medimos en hertz. ¿Qué es un hertz? Es la cantidad de veces que produce una onda completa en un segundo. Eso es un hertz. Entonces, cuando ustedes, esta corriente alterna, entonces puede ser que esto se lo haga una vez por segundo. Entonces sería un hertz, ¿sí? Puede que lo haga 10 veces por segundo, es decir, o puede que lo haga 2 veces por segundo, es decir, que el tiempo de aquí hasta aquí fuera un segundo, ¿sí? Eso sería 2 hercios, ¿sí? Pero la corriente alterna que nosotros usamos en el mundo entero funciona a 60 hercios y a 50 hercios. Esas son, digamos, las dos convenciones en el mundo. ¿Saben ustedes que hay dos tipos de corriente también en el mundo? Dos tipos de voltaje, que es 220 voltios, más o menos, 220 voltios y 110 voltios. Nosotros y 110 voltios. Esto va unido, 60 hercios, 220 voltios y 50 hercios, 110 voltios. Nosotros trabajamos con 50 hercios, 50 hercios y 110 voltios. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo
esta cosita sube, baja, 50 veces. 50 veces. O sea, imagínense la velocidad de eso, ¿no? O sea, todo esto, pintarlo 50 veces, sube, baja, es lo que significaría un segundo. Pues en un segundo, 1, 2, 3, 4, eso es un segundo. En un segundo, sube y baja 50 veces. ¿Sí? O sea que sube, entre subida y baja son 100 veces que hace esa onda, ¿no? La onda positiva y la onda negativa. 100 veces en un segundo.